Hola, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este miércoles 19 de mayo del 2021. Estamos una vez más transmitiendo a través de esta plataforma virtual del Facebook un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Quienes hoy les bendice, José Luis Vidal, de aquí la provincia de Buenos Aires. Estamos en la ciudad de Quilmes, precisamente en el barrio La Paz, ¿sí? Compartiendo cada vez que nos permite el Señor poder transmitir un mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Un mensaje directamente del corazón de Dios, ¿sí? Que Dios está hablando en este tiempo a toda la iglesia, al mundo, para que podamos entender el amor de Dios, para que podamos entender, ¿no?, que en este tiempo de dificultades, en este tiempo de luchas, ¿no?, en este tiempo de adversidades, Dios está dando oportunidad al hombre para que se vuelva a Él, para que se reconcilie con Él, ¿sí? Así que le animo en esta mañana a que usted pueda compartir, ¿sí?, este tiempo devocional o este tiempo de enseñanza para poder alcanzar, ¿no?, con el Evangelio de Jesucristo a todas las personas que puede llegar esta transmisión, ¿sí? Los medios de comunicación como las redes sociales sabemos que tienen alcance, ¿no?, mundial, ¿no?, porque no sabemos literalmente, no sabemos a dónde vamos a parar, ¿no?, valga la redundancia, con nuestras transmisiones, capaz que salimos, ¿no?, en diferentes países, ¿no?, a través de compartir, a través de repartir, ¿no?, el mensaje del Evangelio, ¿sí?, para poder alcanzar la gran mayoría de gente que está predestinada por Dios para alcanzar salvación. Y la iglesia está cumpliendo esa función. La iglesia en este tiempo está hablando en tiempo y fuera de tiempo el Evangelio de Jesucristo, la gracia de Dios dada a los hombres para que se vuelva a reconciliar con el Padre, ¿no? Entonces tenemos que entender en este tiempo, ¿sí?, que Dios está obrando, ¿sí?, a favor de aquellos que tienen un corazón para con Dios, aquellos que tienen un corazón dispuesto, ¿sí?, dispuesto a buscar de Él, dispuesto a estar con Él, dispuesto a hacer lo que Dios le está mandando a hacer, ¿sí? Los días miércoles comencé ya la semana anterior a hablar sobre el proceso del creyente hacia la madurez, ¿sí? Esa es la enseñanza o la palabra que quiero compartir, que quiero seguir hablando, ¿sí? Porque es importante entender que no solamente basta con haber aceptado a Cristo en el corazón, no basta solamente con haber ido un solo día a la iglesia o haber asistido a un evento, no, tiene que haber un proceso de avance en la vida de aquel que ha creído en el Señor, un avance hacia donde Dios, amado, a donde Dios nos quiere hacer funcionar dentro, ¿sí?, dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces tenemos que entender en este tiempo que Dios está acelerando procesos. Dios no queda mucho tiempo, ¿no? No queda mucho tiempo de que la iglesia sea quitada de este mundo, sea quitada. ¿Por qué? Porque Dios, amado, tiene fijados los tiempos, ¿no? Tiene fijados los tiempos en el cual ha establecido que la iglesia esté funcionando. Mire, estamos ya 2000 años, ¿no?, de funcionamiento de la iglesia en la tierra, ¿no?, dando mensajes en todo momento de restauración, de salvación, de oportunidad. Pero, amado Dios, llega un momento en que ya dice basta, llega un momento donde Dios se cansa de tanta maldad, de tanta indiferencia, ¿no?, de tanta injusticia, y tiene que sí o sí poner justicia, ¿no? Y entonces por eso envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Pero en este tiempo que ya nos queda poco, ¿no?, en la tierra, a la iglesia que sea levantada, que sea arrebatada en los aires juntamente con Cristo, ¿sí?, cuando aparezca allí, ¿sí? Pero en este tiempo, ¿sí?, tenemos que aprovecharlo. Este tiempo que nos queda, tenemos que aprovechar al máximo de crecer, de madurar, de desarrollarnos, de hacer lo que Dios nos manda hacer. Entonces tenemos que entender que Dios está acelerando procesos. Lo que antes tardaba por ahí años en que un creyente o un cristiano pueda alcanzar
a desarrollar su ministerio, su oficio, el cual Dios puso en su espíritu, hoy lo está acelerando, amado, en aquellos que realmente tienen un corazón dispuesto a querer agradar a Dios, dispuesto a querer arreglar cosas que tal vez no estén funcionando en su vida. Entonces, por eso Dios permite procesos en la vida del creyente para que alcance esa madurez, ¿sí? A través de la relación con Él, a través de estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y a través, ¿sí?, de estar sirviéndole a Él, a través de estar conectado, ¿no?, a lo que Dios nos quiere estar conectando. Entonces, en este tiempo tenemos que ser sabios, amados. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, a pesar del encierro, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a raíz de los hombres impíos, ¿no?, que hacen que las personas estén esclavizadas a su sistema, que hacen que las personas estén totalmente con temor de no tener perspectiva hacia el futuro, ¿no? Que, boga redundancia, no queda mucho tiempo que el Señor venga, ¿no? Pero no hay perspectiva, amado. Usted lo puede ver en la gente. La gente no sabe a qué apuntar en este tiempo, ¿no? Comercios que están quebrando, empresas que se están yendo, ¿no? Cada día vemos cómo avanza las tinieblas, ¿no? Pero dice la palabra que cuando oscuridad cubra la tierra, allí amanecerá Jehová, ¿no? La gloria será vista en su pueblo, en su iglesia, en aquellos, ¿sí?, que tienen un corazón para con Dios y funciona para Dios. Dios no nos va a dejar avergonzados a la iglesia. Dios nos va a llevar a una iglesia triste. No nos va a llevar a una iglesia alegre, una iglesia que esté funcionando, una iglesia que esté ya vestida para las bodas del Cordero, una iglesia que ya esté, ¿no?, suficientemente madura para poder casarse, ¿no?, allí en las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener entendido que hoy Dios está haciendo el trabajo, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro corazón, para que alcancemos a desarrollar, ¿no?, ese servicio o ese oficio que Dios nos manda a hacer en la tierra. Amén. Y estoy sacando la base de esta enseñanza, ¿no?, del apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 5, del verso 6 al 10, ¿sí?, que es la base de esta enseñanza. Dice allí el apóstol Pedro: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Entonces, desde aquí comienza todo, amado, en humillarnos, en reconocer que necesitamos estar bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere el tiempo, ¿no?, Él nos exalte. Cuando estemos preparados para funcionar en el oficio que Él nos manda hacer, tenemos que caminar en ese proceso de madurez, de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Pero tiene que ver con un corazón humilde, tiene que tener con reconocer que necesitamos ser formados, necesitamos estar, ¿no?, allí recibiendo la palabra de Dios, porque el que nos va a transformar, el que nos va a llevar a esa madurez es la palabra, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo utiliza los ministerios dentro de la iglesia, ¿sí? Utiliza allí esa mano poderosa de Dios para que todos podamos ser procesados para la madurez, para alcanzar el crecimiento, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Esa es la medida, esa es la estatura, ese es el estándar, por así decir, ese es el calibre que tenemos que alcanzar y desarrollar, ¿sí? Un varón perfecto, ¿no? Y todos estamos caminando hacia esa
figura, hacia ese modelo, ser como Jesús, ¿no? Tener esa claridad, ese entendimiento de que a pesar que por ahí, ¿no? Ya estamos desarrollando un ministerio, pero todavía estamos siendo formados. Nunca dejamos de estar siendo formados, siempre estamos aprendiendo. Y esto tiene que ver con un corazón humilde. Por más que seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenemos que conservar esa humildad de reconocer, amados, que no todos lo sabemos, que todos estamos llegando o queriendo llegar a la meta, ¿no? Que es Jesucristo, que es ser como Él, ¿no? Y eso lleva, por así decir, todo nuestro peregrinar en el Señor, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver con esto? Entonces no podemos alcanzar nunca, no, tiene que estar en un corazón nosotros de querer alcanzar esa meta, ¿sí? De querer entender que si nos ponemos bajo la poderosa mano de Dios, Dios va a hacer la obra, ¿sí? Él no va a trabajar con aquellos soberbios, Él no va a trabajar con aquellos que son orgullosos. La Biblia lo dice, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿no? Entonces nos da gracia para poder ser, como dice acá, ¿no? Perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido para lo que Él nos manda hacer. Para Él, para la gloria eterna de Jesucristo, que Él nos llamó, ¿sí? Con toda gracia, con todo su amor, nos sacó, amados, de este sistema corrupto, nos sacó del pecado, nos sacó de cosas, amados, que nos llevaba al infierno, para Él, para ser para Él, para servirle a Él. Pero tenemos que tener un corazón de humildad y reconocer que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollar, que tenemos que renunciar a ciertas cosas que tal vez están mal en nuestra vida y no queremos reconocer. Entonces el proceso, amado, el proceso puede durar todo ese tiempo en el cual nosotros persistimos siendo orgullosos y no reconocer nuestros errores. No porque hayamos aceptado a Cristo y tengamos años en el Evangelio, significa que ya está todo bien. No, tenemos que cada día, como dice la palabra, ir al secreto con el Padre. Y allí en el secreto, Dios nos va a hablar, nos va a mostrar qué cosas tenemos que cambiar, ¿sí? En el secreto, allí, cerrada la puerta, dice el Señor, ora al Padre en secreto y Él te recompensará en público. Amado, un padre tiene que mostrar a los hijos las cosas que están haciendo mal en privado. Por eso el Señor nos habla así. Va al secreto, cerrada la puerta, allí el Padre nos va a recibir, nos va, no, por así decirlo, a tirar la oreja, ¿no? Pero nos va a hablar, amados, por amor de Padre, ¿no? Para que podamos ser bendecidos, para que los demás puedan ver en nosotros a Cristo en nosotros. Esa es la medida, amado. La gente tiene que ver a nosotros a Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos que presentar a Cristo con nuestra vida, ¿sí? Entonces tenemos que ser procesados. Por eso el proceso del creyente hacia la madurez no se produce de un día para otro. Lleva un tiempo, incluso toda nuestra vida en el Señor, porque todos tenemos que estar siendo formados hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por eso el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para llegar a la plenitud del varón perfecto que es Cristo, ¿sí? O sea, la mano operativa de Dios, o sea, el Espíritu Santo funcionando a través de esa mano operativa de Dios para formar a los creyentes, para formar a los hijos de Dios, para que todos alcancemos esa edificación en el cuerpo de Cristo y para que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto. O sea que todos estamos, amados, bajo esa poderosa mano de Dios. Querramos o no reconocerlo, todo aquel que ha aceptado a Cristo, tenemos que estar bajo esa poderosa mano de Dios. ¿Es una presión? Sí, porque estar bajo la mano de Dios es una presión, pero una presión para bendición. El mundo, ¿sí? El sistema también está aplastando con su mano, ¿no? Porque el diablo imita todo lo de Dios, ¿no? Esto es otro tema, ¿no? Pero tiene que ver con esto, amado. El sistema, el diablo se ha encargado
de aplastar a la gente bajo una presión constante, pero para maldición. Todo lo contraste de Dios. Acuérdense que el diablo imita todo lo de Dios, pero para destrucción, porque vino a hurtar, a matar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y si estamos bajo la poderosa mano de Dios, el diablo, como dice acá el apóstol Pedro, va a rugir, va a querer devorar, pero no nos va a poder encontrar, porque estamos bajo la poderosa mano de Dios. Estamos resguardados allí, amado, para poder resistir al diablo, para que huya. Dice ahí el apóstol Pedro, que recién leía, ¿sí? Que todo creyente, todo hijo de Dios, está padeciendo lo mismo que nosotros. O sea que no somos, por así decirlo, ¿no? La única víctima, ¿no? Sino que todos los hermanos en Cristo están padeciendo en este tiempo persecución, opresión, presiones de todo lado, amado, tentaciones, cosas, amado, pero si estamos bajo la poderosa mano de Dios, si estamos resguardados allí, ¿sí? Entonces somos más que vencedor, entonces podemos levantarnos cuando fuere tiempo, Dios nos exalta, amado. Entonces tenemos que tener en este tiempo entendido en esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso del nuevo creyente, por así decirlo, ¿no? Para alcanzar esa madurez? Y yo compartí algo ayer en el programa de la radio, ¿no? Del apóstol Pablo en segunda carta a Corintios capítulo 5, verso 17, ¿sí? Que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Nuevas. Al estar en Cristo somos nuevas criaturas, ¿sí? Entonces, al estar en Cristo debe producirse en una persona que ha aceptado a Cristo un cambio de posición, ¿sí? Antes estaba en el sistema, antes estaba esclavizado a las cosas de este mundo, antes su Señor no era Dios, no era Cristo, era Satanás, ¿sí? La Biblia lo dice, si no estamos con Dios, estamos con el diablo, no hay grises, no hay puntos medios en el Señor, ¿sí? Entonces tiene que haber un cambio de posición. Antes estaba así, ahora estoy en Cristo. Al aceptar a Cristo, ¿sí? Cambio de posición. Ya no pertenezco a este mundo, amado. Ya no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a Cristo. Si usted ha aceptado a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, usted es de Él. Y tiene que estar usted en Él. Y tenemos que estar en Él, ¿sí? Cambio de posición, ¿sí? Cambio de posición. Decía él en la radio esto, ¿no? Que luego de pasar a reconciliarnos con Dios mediante su Hijo, es estar en el Hijo, ¿sí? Es estar en el Hijo. ¿Cuál es el problema de muchos que creen? Porque todos creen, ¿sí? Creyentes somos todos, incluso aquellos que no son parte del cuerpo de Cristo, porque la palabra creyente significa creer, ¿sí? Aún los agnósticos, aún los que dicen que se llaman ateos, tienen una medida de fe, porque Dios nos dio esa medida de fe para creer. Entonces el hombre es creyente, ¿sí? Entonces tiene que haber una diferencia, amado, de ser creyente en el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es solamente, bueno, un día fui a la iglesia, un día fui a una campaña, recibí un milagro y ya está. No, amado, es el comienzo, es el inicio, es poder entender que pasamos a estar de un estado a otro y somos nueva criatura, nueva creación que tiene que ser formada, que tiene que ser llevada a desarrollarse en el Señor. Y por eso muchos no entienden el Evangelio, por eso muchos, amados, van a la iglesia solamente por los milagros, porque han predicado mucho tiempo, ¿no? Esas cosas en la iglesia. Ven a la iglesia que te voy a sanar, ven a la iglesia que te voy a prosperar, ven a la iglesia que te da el trabajo, ven a la iglesia que todo te va a solucionar. Pero no han estado hablando, amado, que necesitan ser formados, esa persona en Cristo, amado. Porque usted puede recibir un milagro, usted puede recibir a Cristo y seguir su vida como antes, sin pena ni gloria. Y muchos les pasa eso, amado.
Muchos que han estado o han creído al Señor en campañas evangelísticas nunca fueron formadas, nunca fueron invertida en su vida la palabra de Dios, que es la que hace la transformación. Solamente han recibido el mensaje del Evangelio y lo han tomado como la parábola del sembrador. En su momento con gozo, pero cuando venían las presiones, cuando venía la tentación, cuando venía la persecución, muchos abandonaban y muchos abortaban todo lo que Dios tenía para ellos. Qué tremendo esto, porque es una realidad que ha vivido la iglesia por años y por siglos. Amado, entonces Dios tuvo que traer un ordenamiento a la iglesia, una reforma, una restauración, una restitución también. Entonces estamos en ese proceso. La iglesia está caminando en el proceso hoy en día de la restitución, porque ya ha entrado en una reforma a través de la palabra, de volver a las escrituras, volverse escritural, volver a la palabra, ¿sí? Y a través de la palabra pudo restaurar los ministerios en la iglesia. Y yo lo decía el miércoles anterior, ¿no? Que la iglesia había sido amputada en sus dedos, en la mano operativa de Dios. Por eso no funcionaba a pleno la iglesia. Entonces tuvo que haber una restauración, volver a poner la mano completa en la casa para comenzar a formar a los hijos de Dios, para que todos podamos estar humillados bajo esa poderosa mano de Dios. Entonces la iglesia en este tiempo está caminando en una tercera fase, por así decir, de restitución de los dones del Espíritu Santo para que funcione juntamente con el oficio ministerial. Eso está funcionando hoy en día, pero por eso, amado, tenemos que animar a la gente, tenemos que poner a la gente a que aprenda la palabra, porque esa es la que va a ordenar con el Espíritu Santo en su vida, su propia vida, al crecimiento de la madurez. No somos nosotros, es el Espíritu Santo, es la palabra, pero va a utilizar nuestra vida, va a utilizar a nosotros sus herramientas, sus oficios, ¿sí? Entonces tenemos que entender que muchos creen, ¿no?, que ya está todo resuelto en su vida porque un día fue a la iglesia, o que un día fue una campaña, o que un día dio un milagro. Y justamente es el inicio de una relación restaurada con Dios, que ha estado rota por causa del pecado. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Nueva criatura es. O sea, tiene que haber una persona, una reforma completa en su vida. Tiene que ordenarse. ¿Sí? ¿De dónde tomamos esta figura? De Génesis capítulo 1, verso 2, que dice la escritura allí, que la tierra estaba desordenada, vacía y tinieblas la cubría. Así llegan todas las personas al Señor. ¿Llegamos todos así? ¿Sí o no? Todos llegamos desordenados, vacíos, cubiertos de oscuridad, porque no veíamos la realidad. ¿Sí? Así llegan al Señor las personas. Y si Dios necesitó 6 días para restaurar la creación, ¿cuánto más una persona que llega al Señor? ¿Cuánto más? ¿Sí? Los días de Dios no son como los nuestros. ¿Sí? Para Él un día son 1000 años y 1000 años nuestro es como un día. Dios se tomó su tiempo para restaurar la creación. Y así hace el Espíritu Santo en el nuevo creyente. No lo hace todo en un instante, se toma su tiempo conforme al que está siendo formado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la humildad. Cuanto más humildes seamos, más rápido va a ser el proceso de desarrollo, de crecimiento y de madurez. Aquí entra lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? La humildad en reconocer que necesito estar bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo sea exaltado. O sea, cuando esté preparado para ser usado en forma plena por el Espíritu, ¿sí? Para alcanzar un oficio en el cual Él quiere que desarrolle. Amén. Entonces, al estar en Cristo, hace referencia a que el proceso de madurez de la nueva criatura pueda efectuarse de una manera más rápida en crecer y madurar. ¿Sí?
La palabra Cristo significa ungido o enviado o Mesías. ¿Sí? Jesús, al decir las palabras del profeta Isaías, ¿sí? Que relata el Evangelio del apóstol evangelista Lucas en la sinagoga, después de venir del desierto lleno del Espíritu Santo, ¿no? Jesús decía que él, a través del profeta, que él estaba habilitado por Dios para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, vista a los ciegos y liberar a los oprimidos, y a declarar el año de gracia de Dios. ¿Sí? O sea, el estar en Cristo me asegura o tengo plena confianza de que allí, ¿sí? Voy a ser sanado, restaurado, libertado, lleno de la gracia de Dios para desarrollarme. ¿Sí? Todos llegamos al Señor rotos, con una vida desordenada, con pensamientos anti Dios, ¿sí? Y sí o sí tiene que producirse una transformación, ¿sí? Una transformación. Y si no estamos en Él, no puede haber un desarrollo. Porque hay cosas por sanar, costumbres que dejar, carácter que cambiar y poder ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Estar en Cristo, estar en el ungido, estar en aquel que ha sido habilitado para libertar, para sanar, para llevarnos en la gracia de Él a cumplir propósito. Amado, tenemos que estar en Cristo. Tenemos que permanecer en Él. Amén. Dios no solo perdona los pecados, sino que quiere hacer nuevas personas, nuevas criaturas, nuevos hijos, ¿no? Que antes no lo eran de Dios. Y el punto inicial del convertido es estar en Cristo y permanecer en Él, ¿sí? Permanecer en Él. Estar en Cristo es ser parte de su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Y esto no es algo místico, ¿sí? Sino algo que se ve. Nadie ve a Cristo en persona, ¿sí? Sino a su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Por eso decía que si no entiendo, ¿sí? Que estar en Cristo es ser parte de su cuerpo, no puede haber crecimiento ni madurez en el caminar con Dios. Es clave, es importante entender, ¿sí? Que Dios, como dice la Escritura, no nos deja huérfanos, sino que nos da una casa, nos da padres, una familia de fe que conforma el cuerpo de Cristo. O sea, muchos creen, ¿no? Que estar en Cristo es algo místico, es estar conectado al cielo cuando en la tierra está el cuerpo, que es la iglesia. Entonces, al estar en la iglesia, ¿sí? A estar en una casa, bajo unos padres, bajo la familia de la fe, es estar en Cristo. Porque si usted no es parte del cuerpo, entonces no es del cuerpo de Cristo y no está en Cristo. Amén. Decía al principio, Él viene a buscar a su iglesia, Él viene a buscar su cuerpo, viene a buscarse a sí mismo. O sea, la Escritura lo dice, que Él viene a buscarse a sí mismo, a su cuerpo, a nosotros, que es la iglesia. Por eso el Señor dijo, que separados de mí, nada podréis hacer. ¿Sí? En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5, dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? O sea, estar ligado a Jesús, ¿sí? Es permanecer en Él. ¿Y cómo permanezco en Él? Estando en el cuerpo, ¿sí? Estando unido en el cuerpo, a la cabeza, a la vid, para poder dar fruto, para poder crecer, desarrollarnos, ¿sí? Entonces quiere decir que tenemos que estar allí, recibiendo los nutrientes que necesitamos para desarrollarnos como cristianos. Y es en el cuerpo de Cristo, es en la iglesia. Amén. ¿Y qué es una casa? Y que en una casa está operativa la mano de Dios, que son los ministerios, el cual el Espíritu Santo utiliza para formar a Cristo en nosotros, al varón perfecto. Amén. Entonces la nueva criatura, ¿sí? Para ir entendiendo, nueva criatura significa origen o formación. O sea, esa nueva criatura, esa persona que acepta a Cristo, comienza a ser transformado o a ser formado, porque de ahí comienza su peregrinar en el Señor. O sea, es el comienzo de formación, ¿sí? Eso significa nueva criatura, comienzo
de formación. Aquí va mucho más que el solo hecho de ser un creyente, ¿sí? Voy a repetir, creyentes son todos, pero ser un discípulo de Jesús es otra cosa, ¿sí o no? Les decía el miércoles anterior que Jesús no discipuló a la multitud, sino a aquellos que estaban dispuestos a seguirlo, dispuestos a ser un discípulo. Eso es ser un discípulo, un seguidor, ¿sí? Aquel que está siguiendo a aquel que está instruyendo, a aquel que está enseñando. Amén. Entonces, para ser un discípulo debo estar en Cristo, donde comienza la formación hacia la madurez. Amén. Que es estar en la iglesia del Señor, que es ser parte del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, del verso 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿No? Y aquí está resumido lo que estoy diciendo. Todos llegamos al Señor de una manera que estábamos enemistados con Dios. Fuimos reconciliados mediante la sangre de su Hijo, mediante el sacrificio en la cruz. Pero allí comienza, una vez que aceptamos a Cristo, ¿sí? A recibir, ¿sí? A recibir esa leche no adulterada, ¿sí? Para que podamos crecer para salvación. O sea que la salvación, amado, no es solamente haber aceptado a Cristo y ya está, sino que tenemos que cuidarla y tenemos que caminar en esa salvación. Tenemos que conservarla, tenemos que crecer para salvación. ¿Sí? Tenemos que crecer para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿no? ¿Cómo crece un niño? Por ejemplo, en lo natural, primero toma la leche de la madre, ¿sí? Una leche que no está adulterada, una leche que viene exclusivamente, ¿no? Con todos los nutrientes y las defensas que el bebé necesita para comenzar el proceso de desarrollo, y a su vez ese bebé hacer la propia digestión y va tomando fuerzas, ¿sí? Entonces, ¿esto quién lo provee? La madre, ¿sí? La madre le provee todos los nutrientes y las defensas que necesita ese niño para que pueda crecer en fortaleza, para que pueda, ¿sí? Desarrollarse y para poder, ¿sí? Después poder recibir otra clase de alimento, ¿no? Esto lo provee la madre, ¿sí? Pero junto con la alimentación está el estímulo de los padres, la seguridad de un hogar, la vestimenta, la educación, etcétera, ¿sí? Eso es lo natural en lo que nosotros hacemos, ¿no? Con nuestros hijos, si somos padres, si usted es padre, usted hizo eso con sus hijos, ¿sí o no? Todo esto lo proveen los padres hacia los hijos. Lo mismo ocurre en lo espiritual, ¿sí? Lo mismo ocurre en lo espiritual. Dios nos da una casa, nos da padres, nos da una familia donde allí recibo todo lo que necesito para crecer. Amén. Nadie crece solo. Un bebé no crece solo, sino lo asisten porque está inmaduro, ¿sí? Así llega todas las personas al Evangelio, a un estado de inmadurez, de niñez, de bebé. Por eso son nuevas criaturas y tienen que ser formados, tienen que ser nutridos, tienen que ser vestidos, tienen que ser amados, tienen que hacer un montón de cosas para que ese bebé se convierta un día de mañana en una persona madura, ¿sí? Responsable, que pueda ser, ¿no? Un padre de familia, amado, un padre de familia. La madre, en este caso, es figura de la iglesia, ¿sí? La madre es figura de la iglesia. Allí está la leche no adulterada impartida, ¿sí? Entonces un bebé desea tomar la leche de su mamá. Así tiene que ser toda nueva criatura. Desear tomar esa leche que provee la madre, que es la iglesia. La leche correcta, la pura y la no adulterada, amado. Por eso el apóstol Pedro lo aclara, la leche no adulterada. ¿Por qué? Porque hoy, amado, se consume muchas cosas, ¿no? O se le da al bebé, ¿no? Leches ya preparadas, ¿sí? Que no es la correcta que tiene que recibir un bebé, ¿no? Es un complemento que por ahí le dan, pero la mejor leche es la que sale de la propia madre. Entonces tengamos cuidado.
como creyente, como hijo de Dios, ¿sí? ¿De dónde recibimos? ¿No? La leche es figura de la palabra que empieza a nutrir, de la palabra que empieza a darnos entendimiento de muchas cosas, ¿sí? Para que podamos desarrollarnos, para que podamos digerir, ¿no? Digerir, porque un bebé no está capacitado para recibir lo sólido, no está capacitado todavía para comer lo sólido, tiene que tomar leche, tiene que tomar esa leche, ¿sí? Y por eso todos son nuevas criaturas que se convierten a Cristo y comienzan a beber esa leche, y tiene que ser no adulterada, tiene que ser la correcta, ¿sí? Por eso tengamos cuidado a dónde prestamos el oído, ¿sí? Si usted presta el oído a todo el mundo y no, a donde Dios lo está estableciendo, en una casa, en los padres que Dios le dio, en la familia de fe que Dios le dio. Allí está la leche no adulterada. Allí en esa casa donde Dios lo pone, ¿sí? Allí está lo que usted necesita para nutrirse, para poder formarse y para poder desarrollarse, ¿no? Le voy a repetir, la leche figura de la palabra de Dios, que nutre a la nueva criatura, ¿sí? Por eso Lucas capítulo 2, del verso 40, ¿no? Nos relata que Jesús, al ser niño, ¿sí? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre él. ¿Por qué Jesús crecía en todas estas áreas? Porque tuvo casa, tuvo padres, tuvo familia. Amado, Jesús no fue un extraterrestre. Jesús no bajó del cielo siendo lo que fue. No, primero fue un bebé, después fue un niño, fue creciendo, fue desarrollándose hasta ser adulto. Entonces hay un proceso, amado. Si el propio Jesús tuvo que humillarse y reconocer que necesitaba ser asistido, ¿sí? Que necesitaba hacerse como nosotros, ¿sí? Que tuvo que crecer, tuvo que desarrollarse, tomar la leche de su mamá, alimentarse, vestirse, tener una casa, tener padres, ¿sí? Lo mismo ocurre en cada uno de nosotros, ¿sí? Y es muy importante entender esto. Jesús tuvo que ponerse bajo autoridad de sus padres, tuvo que humillarse, amado. Por eso dice la Escritura que Él se humilló, ¿sí? Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y se humilló. Se puso bajo el cuidado de aquellos progenitores que el Padre Dios le dio, ¿sí? Así que tengamos entendido en esto, ¿sí? Si el mismo Jesús se humilló y se puso bajo el cuidado de aquellos que tal vez no eran como su Padre Dios, nos da un entendimiento de que nosotros también tenemos que alcanzar ese entendimiento de humillarnos, ¿sí? El niño crecía, ¿sí? Ese crecer era porque tenía padres que lo asistían y lo educaban, ¿sí? El niño necesita ser educado, necesita ser alimentado, y eso ¿dónde ocurre? Dentro de la casa de los padres, ¿sí? En este caso, nosotros, Dios nos pone en una casa, nos da padres, allí nos empieza a formar, allí el Señor, el Espíritu Santo, la mano de Dios, ¿sí? Empieza a formarnos, empieza a llevarnos en ese proceso de madurez. Por eso en el capítulo de Lucas 2, 52, ya lo vemos a Jesús crecido con 12 años, ¿no? Y decía, dice ahí Lucas, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué paternidad es extraordinaria, amado? Entender paternidad es entender que si no estamos bajo esa paternidad, si no nos ponemos bajo esa paternidad, podemos quedar, ¿no? Salir o no estar en el proceso de desarrollo, porque los padres son los que brindan que los niños se desarrollen, ¿sí? Porque es a través de ella que los hijos crecen completo. Dios entrega a esta nueva criatura, ¿sí? Ese nuevo bebé, ese recién nacido que se convierte a Cristo, para que lo formen en hombres con un calibre de paternidad, ¿no? Es por eso que Dios nos da hijos, ¿sí? Para que los llevemos a un calibre de paternidad. En lo natural
y en lo espiritual, ¿sí? En lo natural nuestros hijos los estamos formando para que un día sean padres de familia, ¿sí o no? Lo estamos educando, lo estamos preparando, lo estamos llevando a ese proceso de que un día se haga cargo de su propia casa, de su propia familia. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Dios nos da padre, nos da una casa, nos da una familia, donde allí somos formados y preparados para ser enviados, ¿sí? Por ese padre, por esa casa, a formar la propia casa para Dios y empezar de vuelta ese proceso que también comenzamos nosotros. Entonces, amado, es un diseño extraordinario la paternidad. Tenemos que empezar a entender que Dios es Padre, y porque es Padre nos da padres, y porque es Padre nos hace hijos y nos pone bajo cuidado de los padres de fe, ¿sí? De los padres del alma, de una casa, ¿sí? Los padres de fe, los padres del alma, que están para, ¿sí? Desarrollarnos, para estimularnos, para vestirnos, para educarnos, para llevarnos a cumplir el propósito del Padre eterno, ¿sí? Qué tremendo que es esto. Y tenemos que entender, ¿sí? Lo importante que es entender, ser parte de esa casa, de esa familia, y tomar a esos padres, ¿sí? Como nuestros propios padres, amén, que Dios nos dio. Acuérdese o tenga entendido que los hijos no eligen a los padres, es Dios, ¿sí? Es Dios. Lo que hacen los hijos es despertar la paternidad, ¿sí? Lo que hacen los hijos es despertar que esos padres, ¿sí? Se hagan cargo y se ocupen de ellos. Amén. Los padres desarrollan a los hijos para que sean padres en los próximos años, en lo natural, ¿sí? En lo natural los hijos tenemos hasta que llegan a la adultez, teóricamente a los 18 años, preparándolos para que puedan ellos formar su propia familia, o sean padres, ¿sí? Seguramente que a los 18 años hoy en día muchos no alcanzan esa madurez o ese entendimiento de hacerse cargo de una casa, ¿no? Por ahí algunos tardan más, otros tardan ese tiempo, ¿sí? Para eso tiene que haber un grado de responsabilidad, ¿amén? Madurez significa ser responsable, ¿amén? Y un niño no es responsable, pero un adulto ya es responsable, ¿amén? Esa es una persona madura, alguien responsable. Un niño no lo es, pero debe llegar a serlo. Un adulto tiene que ser responsable, ¿amén? Claro, pero muchos apenas llegan a Cristo, les dan de comer lo sólido, ¿no? Y lo que están haciendo es matar antes de tiempo todo lo que tiene que desarrollar en el proceso de madurez. Usted a un bebé o a un niño le va a repetir, no le puede dar lo sólido, porque lo va a atragantar y se va a ahogar y se va a morir. Lo va a empachar y se va a morir. Y así ocurre, ¿sí? Como muchas personas que llegan a Cristo y le quieren encajar, ¿no? Todo lo revelación, ¿no? O todo lo que lleva y no pueden resistir, y llega un momento que se revienta, amado, y termina yéndose y termina fuera del propósito. Entonces no adelantemos el proceso que Dios quiere hacer desde el inicio de aquellos que se convierten a Cristo. Otra cosa son los hijos pródigos, ese es otro tema, ¿sí? Que ya están crecidos pero han tomado su propia decisión de irse, ¿sí? Es otra cosa. Pero estamos hablando hoy, ¿sí? En esta hora, de aquellos que se convierten a Cristo, que comienzan los primeros pasos, ¿sí? Aquellos que tienen que madurar, que crecer, que desarrollarse en la casa de Dios. Todos podemos predicar el Evangelio y portamos un ministerio apenas se convierte al Señor, que es el de la reconciliación, ¿sí? Que es la reconciliación. Pero para alcanzar a desarrollar el ministerio o el oficio que debe desempeñar, ¿sí? No lo puede hacer alguien que no haya alcanzado madurez. Amén. Entonces, si Jesús recién a los 30 años desarrolló su ministerio, una edad donde ya era responsable para aportar ese calibre de ministro que después desarrolló. Amén. Creo que usted no tiene que esperar esos años en la iglesia para llegar a aportar ese ministerio. Es una figura que todo tiene un proceso, ¿sí? Si el propio Jesús tardó ese proceso o ese tiempo de madurez, ¿cuánto más nosotros, amados? Hoy ya no queda mucho tiempo en la tierra que esté la iglesia, le voy a repetir. Por eso Dios está acelerando el proceso de madurez.
Lo que antes tardaba 3 años y medio, hoy tal vez en meses o en un año ya tiene un espíritu responsable, ¿sí? Responsable dentro del cuerpo de Cristo, si tiene la suficiente humildad en reconocer que debe estar bajo la poderosa mano de Dios, dejarse procesar por la palabra impartida por el Espíritu Santo dentro de la casa con los padres que Dios nos da. Amén. Entonces tiene que ver con esto, tiene que ver con entender que cuanto más humildes seamos y reconozcamos que necesitamos formación, que necesitamos ser transformados, estar bajo la poderosa mano de Dios, que es estar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es donde Dios nos está poniendo, ¿sí? Una casa, donde nos está poniendo padres, una familia en la fe. Allí debo crecer, allí debo ser formado. No podemos ser formados por la casa del vecino o la casa del tío, sino no, en la casa de mi padre, en la casa de nuestros padres, de aquello que Dios nos da. Los hijos se desarrollan en un hogar, los hijos crecen en un hogar, los hijos se van de un hogar para formar otro hogar. Así tiene que ocurrir el proceso del creyente hacia la madurez, estando en el hogar, estando en la casa, recibiendo allí todo lo que necesito para crecer, para formarme, para desarrollarme, para que un día, ¿sí?, el Señor me entregue otras responsabilidades mayores. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos va a poner. Como le voy a repetir, el que se humilla a su tiempo será exaltado, ¿no? Bajo la poderosa mano de Dios. Entonces quiero orar en esta mañana por esta palabra. Sé que muchos que me están siguiendo, allí Estela Marcelo Figueroa de la Casa Apostólica Emmanuel, casa a la cual pertenecemos, ¿sí? Estamos bajo la cobertura de nuestros padres de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz. Estamos trabajando, ¿sí?, aquí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ¿no?, llevando adelante esta obra que Dios nos ha encomendado, ¿sí?, de poder formar a los hijos en padre, ¿no?, de poder levantar una casa para Dios, donde allí los hijos sean formados, sean llevados a cumplir su propósito eterno de Dios, amado. Nosotros como ministros de Dios estamos para formar a los futuros padres de Dios, a los futuros hijos en padres, ¿no? Entonces es una responsabilidad, amado, y tenemos que entender, y cuanto más seamos humildes, más Dios nos va a entregar, más Dios nos va a usar, porque Dios, le voy a repetir, va a usar a aquel que tenga un corazón humilde, en reconocer que no todos lo sabemos y que todos estamos caminando en un crecimiento y que todos necesitamos aprender. ¿De quién? De nuestros padres, amado, porque un hijo que se va de una casa a formar su casa o formar su hogar o ser un padre, ¿sí?, sigue todavía teniendo padres biológicos, padres al cual acudir, buscar consejo. Amado, nunca nos desliguemos, por más que alcancemos una estatura de una paternidad, un apóstol o un pastor, ¿sí?, no desconectarnos con nuestro Padre, con aquel que Dios nos dio, ¿sí?, para que podamos alcanzar mayor sabiduría, mayor entendimiento, ¿sí?, recibir la enseñanza. Claro que no es perfecto. Los padres que están en la tierra no somos perfectos, ¿sí?, pero somos respaldados por Dios. Dios nos respalda, amado, como padres. Así que no le tiembla el pulso. Usted tiene que desarrollar a sus hijos biológicos, ¿sí?, en el caminar del Señor y poner disciplina, ¿sí? Dios lo va a respaldar a usted, porque ese es el diseño de paternidad. Dios siempre, amado, va a respaldar a los padres, lógicamente. No aquellos que se abusan de los hijos, de otra cosa, sino aquellos padres entendidos, responsables, que aman a los hijos para que se desarrollen, para que ellos también un día ocupen un oficio, hagan un trabajo, hagan algo, ¿no?, productivo, ¿sí? Por eso están los detractores de la paternidad, ¿no? No entienden, ¿sí?, este diseño, porque creen que es un diseño del hombre,
creen que es alguien que dijo, bueno, vamos a partir de ahora a hablar de paternidad. No, amado, la paternidad es algo que está en el propio Dios que nos creó. La paternidad es algo eterno, está en la Biblia de tapa a tapa, amado. Si usted lo escudriña, si usted lo lee, Dios siempre bendijo de los padres hacia los hijos, pero también la maldición de los padres hacia los hijos. Así que tengamos cuidado. Ser padres es ser responsables, pero también como hijos tenemos que ser responsables en estar bajo su cuidado, así como Jesús lo tuvo, así como Él se tuvo que poner bajo el cuidado de su casa, bajo el cuidado de su familia, ¿no? Bajo el cuidado de sus padres naturales, que Dios le dio para que pueda crecer y desarrollarse, para que después un día Él pueda salir a ocupar su ministerio en la tierra, amado. Si el propio Jesús necesitó de los padres, necesitó de hogar, necesitó una familia, ¿cuánto más nosotros, que somos imperfectos? ¿Cuánto más nosotros, que somos propensos a fallar? Amado, en la casa del Padre hay abundancia de pan. En la casa de un Padre hay vestimenta. En la casa de un Padre hay herramientas que Él me va a dar para poder hacer, ¿no? Que alcanzar esa madurez y desarrollarme y crecer y alcanzar los sueños que Dios soñó conmigo, amado. Dios soñó con nosotros en cosas extraordinarias que tenemos que hacerlo en la tierra, pero lo primero, como dice, ¿no? Primero, humillarnos, reconocer, Señor, me falta, Señor, necesito desarrollarme, Señor, necesito cambiar mi carácter, Señor, tal vez tengo ciertas cosas que tengo que cambiar, ayúdame. Por eso a lo secreto, amado, vaya a lo secreto, ore al secreto al Padre y Él recompensará en público. No deje de orar, no deje de leer la palabra, no deje de nutrirse con la palabra de Dios, no deje de asistir a las reuniones o de estar conectados a sus padres de fe, no estar conectado a la casa, estar allí activo, amado. Hoy más que nunca tenemos que estar activos, no apagados. Yo sé que hay muchas dificultades de salud, de económica y toda mar en coche, ¿no? Como quien dice, pero tenemos que entender que a pesar de esas cosas tenemos que estar activos, tenemos que estar encendidos, tenemos que estar levantados para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar en esta mañana por todos aquellos que tal vez necesitan entender el proceso, ¿no?, que lleva a la madurez. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana de poder compartir este mensaje de enseñanza, este mensaje de impartición. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a entender que cuanto más nos humillemos, más gracia alcanzamos. Cuanto más nos humillemos, podemos ser procesados de una manera extraordinaria por la mano poderosa tuya. Esa presión que nos lleva a bendición, esa presión que nos lleva a poder ser formados como verdaderos hijos tuyos y como padres que tú nos quieres formar para que desarrollemos. Padre, ayúdanos a entender que en ese proceso de crecimiento, al estar en ti, Señor, puedo llegar a esa madurez. Al estar conectado al cuerpo de Cristo, es estar en Cristo. Estar ligado al cuerpo de Cristo es funcionar en Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, que allí hay una leche que nutre, Señor. Esa leche es la palabra de Dios que trae nutrición a aquella nueva criatura que comienza a caminar en el caminar tuyo. Padre, ayúdanos a entender que tú nos proveíste casa, nos proveíste padre, nos proveíste una familia en la fe, para que allí en ese lugar seamos formados, seamos llevados, Señor, a un desarrollo, a un crecimiento, a una estatura, Señor, para poder desarrollar un día de mañana, Señor, o los próximos días, un ministerio principal, un apóstol, un pastor, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a entender que allí, cuando nos humillamos bajo tu poderosa mano tuya, Señor, estamos resguardados, pero también tú nos vas a exaltar cuando fuere tiempo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón siempre de aprender, a tener un corazón siempre de que no lo sabemos todo, para poder alcanzar a esa estatura del varón perfecto. Si tú, Señor, siendo como nosotros, te despojaste a ti mismo y te humillaste
y tomaste forma de siervo y te sometiste o te pusiste, Señor, bajo el cuidado de unos padres naturales, Señor, bajo una casa, bajo una familia, Señor, donde allí fuiste formado y crecido y aprendido, para que después, Señor, pueda ser llevado a cumplir el ministerio de salvación eterna para nuestras almas. Ayúdanos a entender, Señor, que en el proceso de crecimiento, en el proceso de madurez, Señor, tal vez hay dolor, hay situaciones complicadas, porque claro, la formación, el crecimiento trae dolor, pero cuando estamos bajo el cuidado de los padres de una casa, Señor, allí tenemos seguridad, tenemos respaldo, tenemos allí sanidad, tenemos allí al ungido que está, Señor amado, sanando los quebrantados de corazón, libertando a los cautivos, dando vista a los ciegos y dando el año favorable tuya, el año de gracia, si crecemos allí en esa casa. Ayúdanos, Padre, a entender que aquí hay muchos hijos, Señor, que necesitan ser formados. Ayúdanos a entender que como Padre responsable, tú nos encomendaste esta tarea, Señor, de formar a los hijos, para que alcancen, Señor amado, a cumplir el propósito eterno tuyo. Gracias te doy en esta mañana por este tiempo de impartición. A ti sea la gloria, sea la honra, sea toda alabanza y toda adoración. Levanta a aquel que está caído, da fortaleza a aquel que está débil. Ayuda, Señor amado, a entender este tiempo de procesos para que todos lleguemos al varón perfecto, donde estamos caminando como iglesia. Hoy en este tiempo tú estás restituyendo, Señor amado, lo que ha devorado el enemigo. Estás restaurando, Señor, la mano operativa que ya está funcionando, pero hasta el tiempo de la restitución está restituyendo los dones carismáticos del poder del Espíritu Santo para que todos, Señor amado, en la casa puedan llegar a esa estatura del varón perfecto. Sabemos que con los dones no crece el cuerpo, sino que crece con la palabra y crece con una vida en la palabra y una vida en el Espíritu. Ayúdanos a entender este tiempo, que estamos caminando en un proceso de crecimiento, pero también, Señor, que tú estás dando gracia para que seamos perfeccionados, establecidos, afirmados y llevados a cumplir tu propósito. En el poderoso nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a todos los que no han estado escuchando o viendo esta transmisión o lo habrán diferido. ¿Sí? Le animo a que lo pueda compartir, ¿sí? Que pueda compartir este video o esta enseñanza, que podamos llegar a muchas personas con esta palabra que están necesitando en este tiempo. ¿Sí? A pesar de las dificultades, Dios está. A pesar de las dificultades, el Espíritu Santo sigue trabajando en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Así que humillémonos, reconozcamos, Señor, te necesito, ¿no? Allí el Señor va a hacer cosas extraordinarias en su vida. Nos vemos en la próxima transmisión con la ayuda del Padre. ¿Sí? Los bendigo. Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.